Este es el santoral que la iglesia nos presenta para el 19 de enero. La iglesia recuerda allá en Turquía a San Germánico, mártir de Filadelfia en tiempos de los emperadores Marco Antonino y Lucio Aurelio. Fue discípulo San Germánico de San Policarpo, al que precedió en el martirio y condenado por el juez en el vigor de la primera juventud. Por gracia de Dios superó el miedo de la fragilidad corporal, llegando a provocar él mismo al animal que le destinaron para su sacrificio. Murió allá en el año 167. Allá del siglo II también la iglesia recuerda en Italia a San Ponciano, mártir, que fue duramente azotado por varas y finalmente degollado por su fe en Cristo en tiempo del emperador Antonino. Del siglo IV la iglesia recuerda a los santos Mario, Marta, Audifax y Ábaco. Son ejemplo de familias cristianas. San Mario, su mujer Marta y sus dos hijos Ábaco y Audifax, de la nobleza persa, dejaron su tierra y se dirigieron a Roma para visitar los sepulcros de los mártires y consolar a los cristianos que sufrían en la prisión. Con la ayuda de un sacerdote pudieron dar cristiana sepultura a 260 mártires cuyos cuerpos estaban decapitados y permanecían en el campo, expuestos a las inclemencias del tiempo. Pero mientras realizaban su buena obra, fueron sorprendidos por las autoridades romanas y llevados ante el tribunal. El prefecto Flaviano y el gobernador Marciano habrían realizado el interrogatorio. Durante el imperio de Decio, este había ordenado que aquellos que fueran sospechosos de ser cristianos, para no ser condenados a muerte, debían hacer un acto de adhesión al culto pagano, como por ejemplo adorar la estatua del emperador o quemar 1 gramo de incienso ante la estatua de algún dios. Por supuesto, Mario y su familia no aceptaron tal cosa y fueron decapitados por negarse. Se les dio sepultura en un campo donde luego se edificó una iglesia, ahora meta de innumerables peregrinaciones durante la Edad Media, pero lograron dar sepultura a más de 260 mártires, porque a los cristianos, después de acabar con sus vidas, los cuerpos los dejaban a la intemperie. La iglesia también hoy tiene presente a San Macario, llamado el Grande, presbítero, sacerdote y abad del monasterio de Escete en Egipto, que considerándose muerto al mundo, vivía solo para Dios, enseñándolo así a sus monjes allá en el año 390. Este nació en Egipto por el año 300, pasó su niñez como pastor de ovejas y en las soledades del campo adquirió el gusto por la oración y por la meditación y el silencio. Una mujer atrevida le inventó la calumnia de que el niño que iba a tener era hijo de Macario, el cual, según decía, ella la había obligado a pecar. La gente enardecida arrastró al pobre Macario por las calles siendo muy joven, pero él le pidió a Dios en su oración que se hiciera saber a todos la verdad, y sucedió que tal mujer empezó a sentir terribles dolores y no podía dar a luz, hasta que al fin contó a sus vecinos quién era el verdadero papá de aquel niño. Entonces la gente se convenció de la inocencia de aquel joven Macario y cambió su antiguo odio por una gran admiración a su humildad y a su paciencia. Para huir de los peligros del mundo, Macario se fue a vivir en un desierto de Egipto, dedicándose solamente a la oración, a la meditación y a la penitencia. Allí estuvo 60 años y fueron muchos los que se le fueron juntando para recibir de él la dirección espiritual y aprender los métodos para llegar a la santidad. El obispo de Egipto ordenó de sacerdote a Mario para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos. Los herejes arrianos
que negaban que Jesucristo es Dios, desterraron después de mucho tiempo a Macario y a sus monjes a una isla donde la gente no creía en Dios. Pero allí el santo Macario se dedicó a predicar y a enseñar la religión, y pronto los paganos que habitaban en aquellas tierras se convirtieron y se hicieron cristianos. Cuando los herejes arrianos fueron vencidos, Macario pudo volver a su monasterio del desierto y, sintiendo que ya iba a morir, pues tenía 90 años, llamó a los monjes para despedirse de ellos, y así falleció. La iglesia también recuerda hoy a otro Macario, solamente que este es el llamado alejandrino, también presbítero, sacerdote y abad en las montañas de Esete en Egipto. Este varón santísimo, aunque nació en Egipto, fue presbítero de Alejandría. Se hizo discípulo del gran padre San Antonio Abad y salió tan perfecto que el mismo San Antonio Abad le dijo que el Espíritu Santo había reposado sobre él y que él sería heredero de sus virtudes. Enviaron una vez a San Macario, el alejandrino, unas uvas muy frescas y sabrosas. Tuvo ganas de comer de ellas, mas para vencer aquel gusto y apetito no las quiso tocar. Antes las envió a otro monje que estaba enfermo. Las recibió con agradecimiento aquel monje enfermo y, por mortificarse más, tampoco las comió, sino las envió a otro monje. Y en suma, las uvas anduvieron de mano en mano por todos los monjes porque se querían mortificar. Y volvieron al final a San Macario, el cual dio gracias a Dios por la virtud de todos aquellos hermanos santos que vivían con él. Premió el buen Dios su santidad a Macario con el don de milagros, y entre muchos enfermos que curó, vino a él en una ocasión un sacerdote que estaba con un cáncer en la cabeza, tan disforme y tan agravada su enfermedad, pero el santo monje Macario puso las manos sobre él y le envió sano a su casa. Murió Macario el alejandrino de edad muy avanzada, allá en el año 394, dejando a los monjes valiosos y preciosos documentos para alcanzar la vida de santidad. También la iglesia hoy tiene presente a San Baciano, obispo, que luchó enérgicamente con San Ambrosio de Milán para proteger a su grey de la herejía de los arrianos que aún persistía en sus diócesis. Baciano nació en Cilicia en tiempo del emperador Constantino. Su padre, que era idólatra, le envió a Roma porque quería prepararle para que llegase a ser su sucesor en el gobierno de Siracusa. Pero el joven Baciano oyó hablar de los cristianos y se interesó por su religión. La estudió con empeño, se convirtió y después fue bautizado por un santo sacerdote llamado Gordiano. Cuando el padre de Baciano se enteró de esta conversión, se puso furioso. Envió emisarios a Roma para hacer apostatar a su hijo y obligarle a regresar a Siracusa. Baciano estaba haciendo oración en la iglesia de San Juan Bautista cuando un venerable anciano le avisó del peligro. Huyó entonces a Ravenna, en donde el obispo le consagró sacerdote y lo agregó al servicio de su iglesia. En el año 376, muerto el obispo de Lodi, Baciano, de 55 años de edad, fue elegido para sucederle. Recibió la consagración episcopal el 1 de enero del año 377. Baciano fue amigo personal de San Ambrosio de Milán. Con él combatió a los arrianos y asistieron juntos a la mayor parte de los concilios de Galia. Baciano fue quien acompañó a Ambrosio en su lecho de muerte y quien cumplió con él los últimos deberes. Murió Baciano el 19 de enero del año 412. Y este fue el santoral que la iglesia presenta para el 19 de enero.